Muy bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí un martes más en esta reunión de varones, estas reuniones que han sido de mucha bendición para todos los hermanos que se conectan y aún aquellos que por una u otra manera no pueden conectarse, pues ya saben que siempre se les manda el video del tema por YouTube. Pues estamos con esta serie de estudios de las parábolas y las fábulas en el Antiguo Testamento. Y hoy toca compartir el tema a nuestro hermano Richard. Así que pues vamos a irnos preparando para que podamos tener un estudio y una disertación en la cual el Espíritu Santo pueda ministrar a nuestras vidas a través de este tema y a través de tu vida, Richie. Y le damos la bienvenida también a un hermano que se acaba de conectar, mi hermano Dani Tapia. Dios te bendiga, mi hermano, eres bienvenido. Esperamos y te tengamos aquí en estas reuniones compartiendo la palabra y comentando también. Así que, mi Richie, te dejo a las cámaras, los micrófonos, vía satélite, desde tu casa hasta la mía. Adelante, mi hermano, adelante. Ok, hola, buenas noches, todos hermanos. Dios les bendiga. Pues sí, vamos a seguir con estas lecciones, la cual está basada en Segunda de Samuel, capítulo 14. Todo el capítulo se va a leer hasta el capítulo 15, ¿sí? Antes que nada, pues vamos a hacer una oración para ponerla en manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche, muchas gracias te damos, Padre, por la bendición que nos has regalado hasta este momento de mantenernos con vida y con salud. Agradeciéndote, Señor, pues por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, y aún aquellos, Señor, que aún falten o no puedan conectarse, Señor, mi Dios, guárdales y bendíceles en su vida. Sé tu Padre el que ponga la palabra correcta en mi boca, Señor. Da el entendimiento, Señor, y la sabiduría para poder entenderla y explicarla, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, para que seamos mejores cada día, bendito Padre. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ok, pues sí, hermanos, como les decía, la lección está basado en 2 de Samuel, capítulo 14, del 1 al 33. Pues hace todo el capítulo, ¿sí? Voy a leerlo y ya posteriormente pues vamos paso a paso ahí desmenuzando. Así dice la palabra del Señor. Dice, versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino presentes como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró, pues, aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que
el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recoger, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiera destruir a mí y a mi hijo juntamente con la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor. Y el rey le dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, señor rey mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ningún hombre, no había ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en el defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab, que está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor mejor me fuera a estar allí, aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Sí? Entonces, como, como lo comentaba ahorita, pues sí fue difícil entenderle, no le hallaba yo por dónde, ¿verdad? Pero poco a poco, como que sí se fui viendo, y pues dice uno, wow, el por qué, el por qué Absalón, aquí hay que seguir viendo la historia,
Pero ¿por qué en el título del capítulo 14 dice, Joab procura el regreso de Absalón? ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros vemos versículos atrás, ¿sí? En el capítulo 13 habla, ¿verdad? Sobre Amnón y Tamar, ¿sí? Que eran hermanos igual. Pero ya en el 20, en el versículo 20 viene como un subtítulo que dice venganza y huida de Absalón. Entonces de ahí parte la historia que es ya relacionada con el versículo 14 que dice Joab procura el regreso de Absalón. Para entender esto, Joab, ¿por qué procuraba el regreso de Absalón? Absalón, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho para que Joab quisiera regresarlo? ¿Sí? Entonces, para cortar la historia, cuando tengan tiempo en el versículo capítulo 13, versículo 20, dice, ¿sí? Cortando historia, que cuando Amnón se hace enfermo para abusar de su hermana Tamar, ¿sí? Tamar sale porque pues ya había sido abusada por parte de su hermana y ella para hacer señal de que ya no era virgen, dicen que se echó ceniza sobre su cabeza y rasgó sus vestidos de colores. Ella llega a la casa de Absalón y le comenta lo sucedido. Y Absalón pues le dice, ¿sabes qué? Pues no digas nada, no pasa nada, es tu hermano. Dejémoslo acá, diría uno, ¿verdad? Y ahí es donde viene un proceso con Absalón, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? Absalón sale, por así decirlo, de viaje junto con sus otros hermanos y junto a su hermano Abnón, ¿verdad? Pero él da una orden, Absalón da una orden, la cual era matar a su hermano Abnón, ¿sí? Eh, cuando en el versículo, Si estuvieras viendo en el versículo 27 dice, del, cap, del capítulo 13, versículo 27 dice, pero como Absalón le importunaba dejarlo ir con Amnón y a todos los hijos del rey, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos y sed valientes. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema en el cual Absalón, como decimos, tomó venganza por su propia mano, ¿verdad? Absalón da la orden de cuando vieran a su hermano Amnón alegre, o sea, ya tomado, él diera la orden y lo matasen, ¿sí? Entonces, dice esta historia, esta parábola, que así fue, así como lo dijo Absalón, mataron al hermano, a su hermano Amnón, y ya de regreso le dan la noticia al rey David, ¿sí? Uno de sus siervos que se llamaba Jonadab le dijo, ¿sabes qué? Dicen que mataron a todos tus hijos. Obviamente el rey David al oír eso, pues llora, se rasga sus vestidos y está triste. A los pocos minutos se menciona que le dice, no, tranquilo, no son todos tus hijos, no murieron todos tus hijos, solamente murió uno, el cual fue Abnón, ¿sí? Por órdenes de Absalón, su hermano, su otro hijo. Entonces el rey David, pues, llora por la muerte nada más de Amnón, pero su corazón se entristece por haberse enterado cómo actuó su otro hijo, Absalón, que quiso tomar venganza por su propia mano, ¿sí? Aquí debemos entender que Absalón se dejó llevar por sus impulsos. Absalón quiso actuar a su manera, ¿sí? Él, él lo planeó, fue maquilando en su mente. No, pues nos vamos, nada más él y yo, junto con los demás, ya que esté borracho, pues que lo maten.
¿sí? Fue planeando todo. Entonces, en el 36 del versículo 13 de segunda de Samuel dice, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. 37 dice, mas Absalón huyó y se fue a Tamai, hijo de Amiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Abnón, que había muerto. ¿Sí? Como les decía, el rey David, como padre, pues estaba triste por la muerte de su hijo Abnón, pero también estaba triste por no ver a su hijo Absalón. ¿Sí? Como sabíamos, pues dice la historia, pues el rey David era el que estaba a cargo de Jerusalén, ¿sí? Entonces, él como rey, pues tenía que ser justo, ¿no? Y ahí es donde viene ya el desglose del capítulo 14 por el cual estamos entendiendo por qué Joab procuraba el regreso de Abnón, ¿sí? De Absalón, perdón. ¿Sí? Entonces, ya un poco entendiéndole, pues Absalón se fue desterrado, huyó de la tierra de Jerusalén porque él se sentía culpable por lo que había hecho. Él había entendido que había matado a su hermano. Y uno de los castigos que se daban por matar a un hermano o a una persona era ser desterrado de la tierra de donde era. Entonces, diría yo, bueno, ya la regué, pues ya para qué regreso, si sé que me van a correr. Entonces, mejor me vengo aquí a la tierra de Jesús y estuvo allí por 3 años, dice, ¿sí? Entonces, ya acá viene la parte que dice en el versículo 1, ¿sí? Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, se inclinaba, se entristecía, el corazón del rey ya estaba triste, ¿sí? Porque procuraba ya quería ver a su hijo, Absalón, ¿sí? Entonces, eh, como les decía, Absalón había sido exiliado o expulsado de la tierra donde el rey David gobernaba, ¿sí? Absalón había mandado a matar a su hermano como venganza por haber violado a su hermana Tamar, ¿sí? Como le digo, así castigaban en ese tiempo cuando alguien mataba a su hermano, y como el rey David, ¿sí? Eh, pues estaba decía yo, el rey David estaba entre la espada y la pared, porque por una padre, como en una parte como padre, pues quería ver a su hijo Absalón, ¿sí? Pero como rey no podía recibirlo, porque entonces estaría infringiendo en una ley, ¿sí? Infringiendo en su ley que todo aquel que matase tenía que ser desechado, desterrado, exiliado de la tierra de Jerusalén. Entonces él decía, ¿qué hago? Estoy triste. Entonces aquí Joab quiso ayudarlo, ¿verdad? Quiso ayudarlo, pero como decimos nosotros, plan con maña, ¿sí? Ventajosamente. Entonces, eh, quiso ayudarlo y ahí es donde él, Joab, manda a traer a una mujer de la tierra de Tecoa, ¿sí? En el versículo 2, del 2 al 3, eh, manda a traer a esa mujer y le da unas instrucciones, ¿sí? Le da unas instrucciones cómo debe de llegar a presentarse ante el rey David, qué palabras decirle, pero ya todo iba manipulado por Joab, ¿sí? Esta mujer simplemente era inteligente, como lo dice, era astuta, sabía cómo llegarle al rey, digamos nosotros, era buena actriz, ¿sí? Sabía en qué momento llorar, en qué momento poner triste, en qué momento poner su cara de duelo. Entonces, Joab dijo,
yo no puedo ir porque a mí no me va a creer. Voy a mandar a traer a una mujer de Tecoa, la cual tiene que ser muy astuta para que el rey David caiga en sus mentiras, por así decirlo. ¿Sí? Entonces Joab quiso que a través de la mujer de Tecoa, esta mujer recreara una historia falsa, ¿sí? Imaginada, ¿sí? Parecida a la historia, la verdadera historia por la cual estaba pasando el rey David. Como le digo, la mujer tuvo que inventarse una historia similar a la cual el rey David estaba pasando en ese momento, para que así como de que casualidad yo vine a verte y te cuento una historia la cual tú estás pasando, ¿sí? Entonces, el rey David estaba pasando por esa historia y la idea era sensibilizar el corazón del rey David, ¿sí? En el versículo, del versículo 4, ¿sí? Hasta el versículo 11, aquí la mujer le empieza a decir su historia al rey David. Si ustedes lo van leyendo, del versículo 4 al 11, esta mujer empieza a recrear su historia y viene, mira, rey David, yo soy una mujer viuda, tuve dos hijos, pero en un momento ellos se pelearon y como no hubo quien los separara, uno mató al otro. Y ahora la familia se echa en contra mía y pide la vida de mi hijo vivo para matarlo, para vengar la muerte de mi otro hijo. O sea, eh, ella estaba inventando una historia similar a la cual el rey David estaba pasando, ¿sí? Entonces, esa era la idea por la cual la mujer iba con ese plan, ¿sí? De querer engañar, sensibilizar al rey David y que el rey David tuviera misericordia, ¿sí? Y entonces, eh, astutamente, Joab manda a traer una vez más a esta mujer para que engañase al rey David. Del versículo 12 al versículo 17, pues ya el rey David, como que, como lo decía, como tenía la bendición de Dios, eh, el rey David como que ya decía, bueno, esto como que se me hace muy raro, ¿no? O sea, esta mujer viene con una historia parecida a la que yo pasé. ¿Por qué? Entonces, él le pregunta, ¿sí? En el versículo 12 al 17, en pocas palabras, el rey David, vuelvo a repetir, ya entendía más o menos, ya estaba captando la idea por la cual la mujer iba, ¿sí? Dijo, se me hace muy raro que esta mujer venga, se invente me diga una historia parecida a la mía, pues como que algo anda mal, ¿no? Eh, Se imaginaba que algo andaba por ahí raro el rey David. Del versículo 18, hermanos, al versículo 20, ¿sí? Del 18 al 20, ya el rey David encara a la mujer astuta y le dice, ok, tú me dijiste tu problema, yo como rey te doy la respuesta, te digo que no te va a pasar nada, ni a tu descendiente, pero ahora te voy a pedir un favor, que tú seas honesta con lo que yo te voy a preguntar. Y la mujer le dice, ok, señora, adelante, seré honesta. Y entonces el rey le dice, eh, en el 19 le dice, y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay nada que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas cosas. ¿Sí? Hay la mujer astuta acepta
que realmente fue enviada por Joab. La mujer le dice al rey, y todo lo que yo te he dicho, Joab me dijo que te lo dijera, ¿sí? Vemos cómo el rey, pues, supo que todo esto iba como que venía raro. Y entonces, ¿sí? Ya en el versículo 18 al 20, ¿sí? Manda a traer, el rey David manda a traer a Joab, ¿sí? Y Joab se presenta ante David y le pregunta, o sea, en conclusión le dice, ok, ya te enteraste que sí, yo mandé a esta mujer, porque dije, pues a mí no me vas a hacer caso, te mando una mujer que te haga creer una historia. Pero dime, ¿cuál es la respuesta que me tienes con Absalón? ¿Cuál es tu respuesta, oh rey David? Sí, admito que yo pues mandé a traer a esta mujer. Perdóname, pero ¿cuál es tu respuesta con Absalón? Sí. Y seguimos que en el versículo 21, ¿sí? Dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, ¿sí? Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. En ese momento se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. ¿Sí? El rey le dijo, ok, está bien, ves por Absalón, ve a traerlo de donde está, pero, pero, nada más, tráelo aquí a Jerusalén, pero no me va a poder venir a ver ni nada. ¿Sí? Dice, más el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro, y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Aquí del 23, ¿sí? Al 24, eh, podemos ver, como les decía yo, que Absalón, su problema cuál fue, quiso hacer justicia por su propia mano, se dejó llevar por sus emociones, por sus impulsos, no pensó al momento lo que podía pasar, él solamente quería vengarse. ¿Sí? En el versículo 25 al 27, ¿sí? Hace una descripción de Absalón, ¿sí? Ahí la Biblia describe cómo era Absalón, ¿sí? Y como lo dice Absalón, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Era todo un catrín, ¿sí? Era todo un fufurufu, ¿verdad? Entonces, dice, ahí en el del versículo 25, del 25, perdón, al 27, hace una descripción de Absalón. Era de buen parecer, era hermoso, se cortaba su cabello cada, cada fin de año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y en el 27 dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Salió igual que al papá, ¿verdad? En esos dos versículos muestra esa descripción de cómo era Absalón. ¿Sí? Eh, pero aquí Absalón tenía un problema. Como lo dice en Primera de Samuel capítulo 16, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Eh, ¿De qué le servía a Absalón ser guapo, ser fuerte, ser el más alabado, como lo dice, de Jerusalén, si en su corazón había que ese resentimiento, esa venganza en su corazón, esa culpabilidad, ese orgullo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues todo eso había en su corazón. Había orgullo, pues también por no querer ir a ver al rey como rey, ¿sí? Si no lo quería ver como rey, bueno, lo hubiera ido a ver como padre, pero él no quería ir a verlo porque también tenía se sentía culpable por lo que había hecho, ¿sí? Pero la gente de ahí, de Jerusalén, lo miraba y simplemente se dejaban guiar. ¿Por qué? Por su físico, ¿sí? Como lo dice, de buen parecer, guapo, pero como lo dice aquí en 1 Samuel capítulo 16, dice, pues Jesús no ve como mira el hombre, ¿no? Los ojos del hombre solamente ven lo de fuera, más, más Jehová ve lo profundo del corazón. Entonces, a Absalón, pues, no le servía todo eso, si en su corazón pues, tenía rencor, odio, resentimiento, culpabilidad, orgullo. ¿Sí? Eh, y seguimos que en el versículo 28, hermanos, ¿sí? Dice que todavía estuvo por 2 horas, regresó a Jerusalén, pero sin ver al rey. Y pasaron ahí 2 años. Pero si vemos en el final del capítulo 13, versículo 38, segunda de Samuel capítulo 13, versículo 38, cuando fue desterrado, se fue 3 años y 2 años, 3 años desterrado en la tierra de Jesús, ¿sí? Y 2 años en la tierra de Jerusalén, fueron 5 años en total sin ver al rey David, ¿sí? Sin ver a su padre también, ¿sí? Entonces, dice que pasaron 2 años dentro de Jerusalén sin ver al rey, más 3 años que había sido exiliado, en total fueron 5 años, ¿sí? Imaginen 5 años que no tenía, que no gozaba de los privilegios como hijo o como familia del rey, ¿sí? Entonces, del versículo 29 al 30, del 29, ¿sí? El versículo 29 dice que Absalón, perdón, ya estaba harto, ¿sí? Ya estaba harto, ya estaba chocado, desesperado de que no podía ir a ver al rey. Entonces, dice, ya estoy harto, llevo 5 años sin ir a ver al rey, ya no sé qué hacer, ya me desesperé, y manda a traer a Joab, que era el capitán del ejército de David, y lo manda a traer, pero Joab no hace caso, ¿sí? En el 29, eh, en el del 30 y 31, ahí vemos que Joab no hace caso. Absalón lo manda a traer una vez, no hace caso. Lo manda a traer por segunda vez, no hace caso. Y en el 32, Absalón dice, bueno, ya lo llamé por las buenas, no me hace caso. Lo llamé otra vez por las buenas, no me hace caso. Y en el 32 dice que manda a sus siervos de Absalón y les dicen, mira, ese terrenito que está ahí, que está junto al mío, es de Joab. Ya lo llamamos, no me hace caso. Vayan y quémenlo. Lo voy a tener que llamar de una forma que me haga caso, que no me ignore. Entonces le manda a quemar su tierra, por así decirlo, su terreno. Y pues Absalón y este Joab pues llega todo así enojado y le dice al, a Absalón, ¿no? Le dice, eh, en el 32, llega con Absalón y le dice, he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vienes acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús?
mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. O sea, ese era el mensaje que Absalón le quería enviar con Joab al rey David. ¿Para qué me mandaste a traer acá? Mejor me hubieras dejado allá en Jesús. Pero si hay algo en mí, mátame. O sea, todavía se atreve a decir, bueno, si hice algo malo, pues mátame. Aún sabiendo que si había hecho algo malo, que era haber matado a su hermano. Y ya termina en el 33, que dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Sí? Casi, casi como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Casi, casi. Absalón, hasta aquí termina la historia. No, todavía sigue, pero hasta aquí acaba la referencia, pero casi, casi ahorita como el hijo pródigo. ¿Sí? Absalón planea una venganza, la planea también, que como lo menciona la historia, mata a su hermano por vengarse de la violación que le hizo a su hermana Tamar. Absalón ya no quiso regresar a Jerusalén, porque vuelvo a lo mismo, él se sentía que culpable por haberlo hecho. Y dijo, si regreso, pues me van a desterrar o me van a matar. Aún sabiendo que su papá era el rey, ¿sí? Entonces dijo, mejor no regreso, me quedo aquí en Jesús y ya. Aquí podemos ver dos cosas. A veces nosotros somos como Absalón, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestro pensar, porque yo creo que es lo mejor, y nunca le pedimos una dirección a Dios, ¿sí? ¿Por qué ser como Absalón que, que toma venganza, que toma la iniciativa, pero como decimos, nunca tomes decisiones cuando estés enojado, porque son las peores decisiones que puede tomar uno. Al momento no ves más allá de las consecuencias. Y así le pasó a Absalón. Se dejó guiar, se dejó llevar por sus impulsos, mató a su hermano, no regresa a Jerusalén porque se siente culpable. Pasa ya 3 años. Ahora, Joab, ¿con qué intención hizo? ¿Con qué intención mandó a traer a esta mujer de Tecoa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Con qué intención? Porque él sabía que si él le decía al rey no lo iba a hacer caso. Entonces dijo, pues traigo a una mujer de Tecoa, porque de Tecoa, ¿sí? Que sea astuta, que es como lo dije ahorita al principio, que seas casi casi buena actriz, ¿sí? Que vaya y se presente ante el rey con una cara triste, se ponga su vestuario de dolor, de luto, que le llore al rey, que le recrea una historia falsa similar a la cual estaba pasando el rey David. Pero Absalón seguía allá, él no sabía, ¿sí? Él no tenía en mente, pues ahorita Joab me va a hacer el paro para que mi papá me manda a traer. No, él no sabía. Más sin en cambio Joab manda a traer a la mujer le cuenta todo su historia mareador al rey David. El rey David al principio lo cree, pero pues se da cuenta que es una historia, ¿no? Una más falsa. Y le dice, aquí hay gato encerrado. Te voy a hacer una pregunta, contéstame con la verdad. Joab no tiene nada que ver acá. Y ya la mujer se suelta, o sea, quedó ante los ojos del rey David, quedó como qué, como mentirosa, ¿verdad? Y aquí hay otro personaje también. A veces somos como la mujer astuta ante Dios, ¿verdad? Queremos decirle una historia que, ay, Dios mío, mira que esto, que el otro. Cuando, como lo dice en el capítulo 16 de Primera de Samuel, pues nosotros podemos presentarnos ante los hombres con una vida recta, con una cara de pureza,
pero se nos olvida que Dios mira lo más profundo del corazón, ¿sí? Y así como esa mujer quedó descubierta ante los ojos del rey como mentirosa, así a veces nosotros quedamos ante los ojos de Dios cuando nosotros decimos, pues sí, ser que realmente lo que le estoy pidiendo, lo que estoy diciendo es falso. Y a veces es cuando nuestra vida se siente como la vida de Absalón, triste, desanimada, con culpa, con orgullo, como lo decía, porque a veces no tenemos ni por qué voy a ir a pedir perdón yo, ¿sí? No tenemos esa humildad para decirle, ok, Dios, lo cometí. Como Absalón no tuvo humildad para ir a ver a su padre o al rey, maté a mi hermano, maté a Amnón, denme el juicio que me toca, ¿sí? Absalón mejor quiso doblar curva y se fue. Pero aquí esta mujer quedó descubierta ante los ojos del rey y le dice, oh, sí, sí, la verdad, rey, Joab tiene que ver en esto, pues ya me descubriste, ¿no? Y el rey dice, ok, ya te descubrí, ahora vente para acá, Joab, ¿por qué hiciste esto? ¿Sí? Y ya Joab así como, bueno, sí, ya la regué, ¿qué respuesta me tienes? Manda a traer a Absalón y le dice el rey, sí, ve por él, que regrese aquí a la tierra, a su tierra, pero no me va a ver. No quiero verlo dentro del palacio, no quiero verlo dentro de mi terreno, mi territorio, por así decirlo. Joab va por él, lo trae y le dice casi, casi, el rey David te mandó a traer, pero no te pares ahí en su palacio. Absalón lo toma, va, pero como lo dice, todavía pasaron 2 años más ahí en Jerusalén. Y entonces, como les decía, 3 en Jesús y 2 en Jerusalén fueron 5 años en los cuales no veía al rey. Entonces, obviamente, Absalón se harta, se choca y dice, pues yo ya no puedo seguir así, ¿sí? Ya no puedo seguir así. Entonces manda a traer a Joab una vez, Joab no va, 2 veces no va, y a la tercera pues es cuando ya le manda a quemar su terrenito. Y no que no venías, Joab, casi, casi, ¿verdad? No que no venías. Y Joab le dice, bueno, ¿por qué tuviste que hacerlo de esa manera? Pues te llamé 2 veces, no viniste, pues ya la tercera tuve que tomar cartas en el asunto. Una vez más, Joab, Absalón, se dejó llevar por su enojo, por su molestia, ¿verdad? Entonces le dice, mira, te mandé a traer para esto. Ve y dile al rey que para qué me mandó a traer aquí a Jerusalén. Mejor me hubiera dejado allá en Jesús. Y si hay algo mal delante de mí, pues que me mate. También sabía que como su padre, no le iba a tomar ese castigo, ¿sí? Absalón decía, es mi papá, pues no creo que me mate. De una regañiza, pues nada más, no pasa. Entonces Absalón le dice eso, ve, dile al rey. Joab va, le dice al rey David, Absalón mandó a llamarme y, y, este, y pues me dice que quiere verte. Entonces el rey David le dice, ok, adelante, al rey David manda a traer a Absalón, ¿sí? Y dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, y entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a, a Absalón, ¿sí? O sea, literal besó a su padre, a su hijo, le dio gusto verlo, pero aquí el rey David, como lo dije al principio, estaba entre la espada y la pared. Como padre, como padre terrenal, pues no quería castigar a su hijo, ¿sí? Porque sabía que el castigo que merecía Absalón, pues era matarlo, pero no quería hacerlo. Pero como rey, tenía que ser, ¿qué? Justo para para todo lo que gobernaba él, ¿sí? Como dicen, el buen juez por su casa empieza casi, casi, ¿no? Entonces el rey David decía, ¿qué hago? Quiero tanto a mi hijo, pero no quiero
matarlo, no quiero ser justo, ¿sí? Entonces, cuando obviamente ve el rey David a su hijo Absalón, pues obviamente lo abraza, lo besa, ¿sí? Y a veces, pues, diría yo, lo entiendo así, pues a veces Dios es así con nosotros, ¿verdad? Si Dios es justo, pero también dice que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Lento para la ira y grande en misericordia. Que aunque ve que estamos mal, extiende su misericordia, porque si Él nos da con su justicia, pues más mal nos va, ¿verdad? Entonces, diría yo, pues a veces somos como Absalón, nos dejamos guiar por los impulsos. En su momento llegamos a ser como esta mujer astuta, ¿verdad? Nos creemos sabios, nos creemos inteligentes, creamos una historia falsa y se la queremos contar a Dios cuando Dios conoce la verdadera historia, ¿sí? Y cuando Dios nos, nos, nos quita ese papel como de, pues, no es cierto, quedamos descubiertos ante los ojos de Dios y no tenemos cara para verle, ¿verdad? Pero así como el rey Absalón tuvo misericordia, así es Dios con nosotros, como lo decía, ¿sí? Pues seas como seas, pues eres mi hijo, ¿sí? Y te estoy dando chance para que te arrepientas, porque si no, pues sí voy a tener que ser justo. Y como yo le he dicho, a veces cuando nos pasan cosas, pues son consecuencias de las cosas que hicimos, ¿verdad? Y ahí es cuando decimos, ay, Dios es malo. No, 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 Dios es justo. Y ahí es cuando entendemos que conocemos a un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios justo, ¿sí? Que si ese castigo te toca, pues te toca, aunque le duela. Pero como dice su palabra, al que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina. Y ahí hay una palabra un poco fuerte que al que no, pues no es su hijo, ¿verdad? Dejémoslo así, porque la otra palabra es muy fuerte. Entonces, hermanos, eh, como le decía yo, me fue muy, la verdad, difícil de entenderle, no le encontraba yo cómo. Y decía yo, Dios, ¿cómo, cómo? Y decía yo a Jonah ahorita empezando, pues de un versículo puede seguir sacando y sacando una enseñanza de un versículo, ¿sí? Y aquí, pues aquí queda la historia, ¿no? Dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro, se postró ante el rey y el rey besó a Absalón, ¿sí? Pero esta historia continúa, pero ya no en consecuencia de esto. Pero cuando tengan tiempo, síganse con el 15, con el 16 y van a ver lo canijo que fue Absalón, ¿verdad? Aún siguió siendo malo por ahí, sí. Entonces, como, como hasta aquí, haciendo un team bike, alguna, alguna aportación, algún comentario, hermanos. Adelante. ¿Quién dice yo? Pues viendo el tema está muy completo. No estuve en la fábula de hace 8 días, pero viendo el título, que es la fábula que Natán le contó al rey David, ¿no? Y vemos que en ese capítulo es consecuencia de todo lo anterior, del pecado del rey David. Y ciertamente podemos ver el amor de Dios hacia David, ¿no? Que le permitió ver a su hijo y no, porque fácil hubiera sido para Dios matarlo en el exilio y que David no volviera a ver a su hijo, pero por misericordia él le permitió verlo. Pero podemos analizar si un poquito más, vemos que Dios manifiesta su justicia, ¿no? ¿Qué le dijo Natán a través de la fábula al rey David? Que la espada no se apartaría de su casa, ¿no? ¿Cuántas veces? 4. Entonces podemos ver que esto que estaba pasando con Absalón era el plan de Dios, traerlo delante de David. ¿Por qué? Porque aún aunque pasase el tiempo, pasaron 5 años desde que fue desterrado Absalón hasta que regresó y pudo ver el rostro del rey, pues Dios no retarda sus promesas, ¿no? Sean para justicia, sean para misericordia, Dios cumple su palabra. Y dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y es así como podemos ver también que la justicia de Dios se manifiesta a través de estas historias que nos dejan una enseñanza y que a consecuencia del pecado,
todo va a traer una retribución al final de cuentas. Claro, Esa es mi claro. aportación. Así es, así es. Así es, hermano. Pues sí. ¿Hay Fíjate, Richie, más? que ibas a decir algo. No, no, o sea, adelante, adelante. Ok. Ahorita intentando entender un poquito más, ¿no? Fíjate que aquí vemos esta historia es uno de los grandes fracasos como padre, como rey, como juez, como gobernante de David. Porque en el capítulo 13 nos topamos con la historia de que Amnón abusó de Tamar. Y dice el versículo 21 del capítulo 13. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Que oyó que Amnón violó a Tamar. Ahora, ¿cuál era el castigo que tenía que tener Amnón? Era la pena de muerte. En Levítico 20:17 dice, si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve su desnudez, y ella ve la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ok. ¿Qué fue lo que hizo David? David se enojó. David se enojó, pero no hizo nada. No hizo nada. Ahora, más adelantito dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Dice, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había violado a Tamar, su hermana. Y la historia, bueno, ya la contamos, ¿no? Después, Amnón era el primogénito. Amnón era el primer hijo de David. Y él era el sucesor al trono por consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con David como gobernante cuando, pues, su hijo viola la ley, afecta directamente a la familia? Su hermano estaba enojadísimo, el otro hijo de David estaba enojado. La historia está, lo que acabamos de estudiar, que Absalón mata a su hermano mayor y huye. Y después dice que David pues David deseaba ver a Absalón, ¿sí? Y aquí entra Joab, hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Joab era primo de Absalón, sobrino de David. Pero Joab era un desgraciado. Si nosotros podemos ver la historia de Joab, es un hombre que de una u otra forma fue la conciencia de David, para bien y para mal. Derramó sangre, mató a gente inocente. También por mano de Joab, David ganó la mayoría de sus batallas, si no es que todas las batallas. Él fue el general del ejército de David. Era un hombre de guerra, un hombre tremendo, un hombre valiente, un hombre que era de armas tomar. Después nos podemos entender que él agarra y conociendo que tal vez de alguna forma el rey tenía que mantener las apariencias de la justicia, le aplica la misma técnica que le aplicó el profeta Natán. Pero el profeta Natán vino y habló con David, enviado por Dios. Y Joab manda a la mujer y todo lo inventan. O sea, en realidad todo es inventado, no, nada es cierto. Pero más allá de que la mujer era muy astuta, Joab tenía el colmillo muy, muy retorcido. Y dice el versículo 2, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo. Preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y Joab le dice las palabras y le pone las palabras en su boca. Y esta fábula o esta parábola que no es cierta, Jesús hablaba con parábolas, pero Jesús en su soberanía
pues él conocía todas las historias de la tierra y él ponía los ejemplos necesarios. Pero Joab se inventa una parábola en la cual le pone un 4 al rey y la mujer astuta también hace caer al rey. Y esto es como cuando en la Biblia dice que los dados están cargados, ¿no? Tú avientas los dados, pero ya sabes de qué lado van a caer. O cuando tienes una moneda que la avientas y siempre cae de águila. O sea, porque es una moneda que tiene un truco o los dados tienen truco. Entonces, ellos hicieron esta parábola haciendo un truco. Ahora, uno de los puntos que nosotros tenemos que entender también es que todo esto salió todo mal. Pero todo esto salió mal para David. ¿Por qué? Porque él, para empezar, no ejerció su autoridad de rey. Pasó por alto el pecado que hizo Amnón. Imagínate, habían violado a su hija, su primogénito, no le importó, no hizo cumplir la ley, violó la ley David al no hacer cumplir la ley. Ahora el otro mata al hermano, también pasa por alto el homicidio. Dice, pues bueno, pues es que estaba enojado y se deja convencer por la parábola esta que se inventan. Y también él conocía a Joab, él sabía perfectamente, porque dice el versículo 1, dice, conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. O sea, Joab sabía perfectamente que David quería que Absalón regresara. Ahora, termino con esto. Todo esto que hizo David, que se dejó convencer por Joab, que hizo que regresara Absalón, que si nosotros analizamos detenidamente versículo a versículo, Absalón era como esas rubias que nada más dicen, ¿y qué es lo bueno que tiene? No, pues está guapa. Pero ¿qué bueno tiene? No, pues está hermosa. O sea, en realidad, si nosotros leemos estos capítulos, no vamos a encontrar ningún punto bueno de Absalón. Lo único bueno que dice es que él estaba guapo y que tenía el cabello y que no había hijo en la tierra que se le comparara. Pues lo único que tenía Absalón era que era buen rostro, buen mozo. Nada más. Imagínense, Absalón, continuando con la historia, quiso ser juez, quiso ser rey. Una papa enterrada quiso ser rey. Pero ¿por qué una papa enterrada se desenterró y quiso sentarse en el trono? Porque el rey no ejerció la justicia como tenía que haber sido. Ese es uno de los puntos que podemos ver literalmente. Literalmente. Ahora otro. Acaba un punto espiritual. Joab, acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, pero tenemos muchas tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento. Y aquí encontramos una tipología de Cristo tremenda en Joab, porque Joab es el intermediario ante el rey por el hijo que estaba huyendo. Es algo que podemos encontrar. ¿Sí? En muchísimos lugares de la Biblia encontramos puntos en los cuales Jesús está escondido o Cristo está escondido en la palabra. Joab hizo de intermediario por el hijo que estaba alejado. Él fue el intermediario para que el hijo regresara a casa. Es algo tremendo, ¿no? Es algo bueno que podríamos decir. Si en algún momento nosotros predicáramos y quisiéramos aplicar una tipología de Cristo, podríamos tomar a Joab, porque sirvió, es un tipo de Cristo, el cual fue el intermediario ante el rey para que el hijo regresara. Es como Cristo nos está defendiendo, está abogando por nosotros ante Dios. ¿Para qué? Para que el Señor siga extendiendo su mano de misericordia. Pero uno de los puntos tremendos de esto es que alrededor de toda esta mentira, que es esta parábola, que es una mentira, pues nada salió mal, nada salió bien, todo salió mal y el desenlace de la historia pues, es peor, ¿no? Mi hermano Dani Galicia, le dejo la estafeta. Dele con todo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.
Sí, yo en realidad yo veo en esa historia una falta de carácter tremenda de David, y sobre todo a veces como padres queremos pues defender, ¿no?, a nuestros hijos. O sea, creemos que los amamos tanto que por alguna cosa mala que hicieron nuestros hijos y no los queremos corregir porque según nosotros los amamos mucho, pero en realidad lo que estamos haciendo es echarlos a perder. Entonces, David realmente no hizo nada ni con Amnón cuando violó a su hermana, ni con Absalón cuando mató al hermano. Y ciertamente Absalón lo hizo detenidamente, con mucha calma, con mucho dolo, ¿no? Porque lo preparó todo eso hasta que realmente lo hizo. Él lo hizo en un momento por defender a su hermana y como venganza, ¿no? Y obviamente eran hermanos, no de la misma mamá, eran eran medios hermanos, ¿no? Entonces, así como que amarse, pues no, si entre hermanos no se aman, se están peleando, imagínate entre medios hermanos, ¿no? Y luego por el reino, ¿no? Imagínate. No dice la Biblia que ese Absalón se ponía en la entrada de la ciudad para, como buen presidente, ¿no? Como buen que se está postulando, llegaba y cargaba a los niños y decía, yo te voy a hacer justicia, yo esto, el otro, como que para que votaran por él, ¿no? Y para que se inclinaran por él, ¿no? Entonces, siempre haciendo las cosas mal, haciendo las cosas no derechamente, sino que a su manera, ¿no? Entonces, si este David hubiera tenido más carácter, hubiera hecho pues, lo que un verdadero rey tenía que haber hecho, aún una justicia, y aún si tenía que matar a uno de sus hijos para hacer justicia, él tendría que hacerlo, pero no lo hizo. Y ahí se complicaron las cosas, ¿no? Y como decía el Ricky hace ratito, ¿no? El Absalón bien sabía que el papá no le iba a hacer nada, ¿no? Él decía, mi papi, ¿no? Mi papi no me va a hacer nada, porque sabía quién era, ya lo tenía medidito. Entonces, así como para actualizarlo para nosotros, esa es una enseñanza para que nosotros no tengamos esa finalidad de proteger a los hijos de tal manera que los echamos a perder, ¿no? Y hay un dicho muy común que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, al final de cuentas, tú crees que estás pues haciéndole un favor a tus hijos y es que los amas y no sé qué. No, lo estás echando a perder, ¿no? O como el padre que todavía su hijito chiquito que lo tiene bien mantenido, el pobrecito que no trabaje porque le va a dar frío, que se va a despertar muy temprano, pobrecito, es que se acostó tarde, ya el hijo tiene 40 años, dijera el pastor David, 50, ¿no? Y sigue manteniéndolo. Entonces, tenemos que poner un alto ahí a nuestras vidas para tener que hacer justicia. Y sobre todo, en nuestro caso, nosotros como verdaderos cristianos, no debemos estar, ¿cómo se dice? Tomando venganza por nosotros mismos, ¿no? Porque dice la Biblia, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Quítate eso. Entonces, dice, mía es la venganza, y entonces... Ejerza la justicia, hermano. Eso, ahí está. Viva lo que predica. El ejemplo. Y ahorita, espérate, no deja que acabe la reunión. Y entonces, nosotros no podemos hacer esa justicia con nadie. Nosotros debemos estar confiando en que la palabra de Dios dice,
mía es la venganza, yo pagaré. Y estamos hablando de que Dios, Él sí es justo, Él sí es un rey justo, verdadero, y entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, tú tú tomarás la venganza, ¿no? Un ejemplo, en una ocasión fui a Puebla porque fui a estar con una de mis hijas que estaba en un hospital y yo me quedé a velar toda la noche con ella y resulta que me bajaron, cuando tenía yo el Chevy, me bajaron la batería. Entonces al otro día llego y yo, pues, ¿cuál batería, no? Yo llevaba un dinero para darle un abono a mi hijo, que él es el que me había vendido el coche, y pues yo no podía darle el abono porque tenía que comprar la batería, porque una u otra, ¿no? Pero alguien me decía, oye, pero qué coraje, que no te da coraje, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no te enojas? ¿Qué puedo hacer, no? Ya se la robaron, no sé ni quién es, aunque supiera en un momento dado, poco más voy a ir y lo voy a matar, ¿no? Entonces, simplemente, yo le digo a esta persona, ¿sabes qué? Yo lo dejo todo en las manos del Señor. Dios conoce a esa persona que robó la batería y esa persona, Dios va a hacer justicia. Dios le va a pagar como debe. Dios le va a dar lo que merece y en mí no está ni siquiera juzgar, ¿no? O decir, no, Señor, acábalo, mátalo, enférmalo, no. A ver, ¿qué es? No, Señor, tú eres el rey, tú haces lo que quieres, tú eres soberano, y si quieres pues castigarlo, castígalo, si quieres perdonarlo, perdónalo, si quieres llevarlo a los pies de Cristo, llévalo, haz tu voluntad con esa persona, ¿no? Yo nada más te lo entrego y te lo encargo. Tuya es la venganza, Señor. Entonces, ese es mi comentario, Johnny, Ricky, hermanos. Mi Edwin, 2 o 3 comentarios. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, brother. No, no, pues tengo de comentarios. Llegué tarde y no, me perdí de la reflexión. Entonces, no, estoy escuchando la reflexión. Sí conozco la parábola, pero pues sí, desconozco desde qué perspectiva la manejó el hermano. Muy bien, muy Mejor bien. me guardo el comentario. No lo vaya a regar. No vayas a regar el tepache, dice. Imagínate, ¿no? Hablo lo que no y el Tapia me regaña. No, está bueno. Creo que Richard ya está en los tamales y en el café porque acabó el sermón y se fue, ¿no? Eso está, mira. Acá está ahí. Eso, mi Richie. Está más cachetón. No. No, pues tremendo, tremendo tema, brother, porque podemos sacar de muchas formas mucho contenido de este capítulo, de esta lección. Son 3, 4 capítulos en los cuales podemos ir aprendiendo muchísimo, pero pues me quedo con bueno, yo me quedo, ¿no? Yo en lo particular, yo creo que cada quien tenemos una perspectiva, pero yo me quedo más que nada con la justicia que careció el rey, ¿no? Y es necesario para que las cosas funcionen bien, pues tienes que actuar bien y hacer lo correcto. Porque desde que el mismo rey vio la ley de Dios, entonces ya no marcharon bien las cosas y el desenlace fue trágico. Pero algún comentario final, mi Richard? ¿O alguien más que quiera comentar algo para rematar? Sin miedo, mi Además, Richie. ok. Pues solamente, diría el pastor, pues solamente esa era la introducción. Pero pásate el tamal. No. Bueno, Termina, bien. Richie, conclúyelo. Pues sí, como decía cada uno con sus comentarios, pues sí, no es enriquecer esta lección.
Y pues sí, como dices, ¿no? Jonah, cada uno pues lo ve de una u otra manera. Entonces, como digo yo, en lo personal, pues, como dices, ¿no? Yo me quedo así como con Absalón, diría yo, ¿no? Que a veces nos dejamos guiar por nuestros impulsos, por nuestra manera de ver, que no es la correcta, porque, pues, como dices, ¿no? También el rey pues, no hizo caso, no hizo ejercer la ley como rey, primero pues, por la violación de su hija, muy independiente, pues hubiera sido una violación de una, diría uno, de una ciudadana, pues tenía que haberlo hecho, ¿no? Mandar a traer al violador y, y pagarlo, ¿no? Pagar la consecuencia. Reparar Posteriormente, el daño. exactamente, como dices, pues después se entera que la palabra esa clave, como dices, no hizo nada, se enojó mucho hasta ahí nada más, ¿sí? Pero no hizo nada. Como dicen, pues después pues tampoco hace por reparar el daño, hacer justicia cuando pues Absalón mata a Abnón. Y lo mismo, ¿no? Cuando haces cosas que tú crees que están bien, cuando en realidad está mal, pues todo se viene para abajo, todo, y, y no es lo correcto, sino al contrario, ¿no? Cuando vas a, como lo dije ahorita, no tomar decisiones cuando está uno enojado, molesto, porque pues no miras las consecuencias que pueden pasar. Y como lo decimos, pues, a veces todos en nuestra vida, pues tenemos ahí una anécdota, una historia que por estar enojados, pues ya no quiero nada con Dios, ya me voy, me alejo porque eso es el otro. Estabas enojado y te enojaste contra Dios y Dios qué culpa tuvo, ¿no? Al contrario, uno es el que la riega. Entonces, pues como dicen cada uno de ustedes, hermanos, pues pedirle a Dios dirección, que cuando tengamos alguna situación o un problema, pues pedirle la dirección a Él y pues que hayamos hecho lo que hayamos hecho, pues pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Él, pues para que no haya ahí eh, cosa que estorbe ante una comunión con Él, nada más. No sé qué más, Jonah, qué más. Adelante, pues vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Richard, te pido que la concluyas y nos vemos el próximo martes. Acuérdense que en la imagen que tenemos ahí en el WhatsApp están las lecciones que van. Entre más estudiamos, pues más podemos aportar, ¿no? El hermano que tiene la responsabilidad de exponer el tema es el que lleva la responsabilidad mayor, pero cada uno de nosotros no nos cuesta nada darle una leída y poder dar algún comentario o una aportación extra, porque muchas veces las aportaciones extras son las que enriquecen el estudio, ¿no? Entonces, se los recuerdo para que nos apliquemos en la siguiente lección. Y también, hermanos, vayan escogiendo ahí en la imagen se ven las lecciones siguientes. El que quiera escoger de una vez puede ir ahí poniendo su nombrecito. Yo ya No se, pedí la mía. no, no se me amontonen, porque veo que como que me faltan lecciones que repartir. Pero bueno, sale mi Richie, despídenos y así estamos concluyendo. Ok. Pues vamos a ver, hermanos. Bendito Dios, Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos has permitido de, pues, reunirnos en distancia, Señor, pero en un mismo espíritu, Padre eterno. Te agradezco por aquellos hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor, guárdales y bendíceles. Y por aquellos que no pudieron conectarse, Padre, pues tú sabes los motivos y las causas, Señor. Guárdales y protégeles, Señor. Permítanos pasar una noche tranquila en la cual podamos descansar, Señor. Que ángeles tuyos, Padre, acampen alrededor de nuestros hogares. Y si tú nos permites el día de mañana amanecer y abrir los ojos, gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre amado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Dani, bienvenido. Gracias. Hermano, ya tenemos 3 Danis en el grupo. Dani Galicia, Dani Tapia y Dani Rosas.
Bendito. Bueno, el Rosas ni se conecta. Es que allá tiene, creo que, ¿qué horas tienes allá en donde estás, Tapia? Las 11:01. Ah, porque donde está Daniel, creo que ahí es 1 hora más tarde. Sí, ahorita ya son en Playa del Carmen y todo eso son las 12. Oh, ya. Sí, es lo que me decía. Por eso luego, o luego nada más se conecta y nada más ahí está oyendo. Pero bienvenido, mi hermano. Ya sabes que este es tu grupo. Gracias. Dale, mis hermanos. Muy bien, Richie. Estamos en contacto. Por ahí vi a Cuídense. Toñín que se conectó, pero pues nada más se conecta y no deja ni un saludo. Manifiéstate, Toño. Manifiéstate Eso. sin miedo al éxito. Sí, mi brother, ahí estamos. Eso. Creo que igual estás en el tamal y en el café, ¿va? Sale, mis hermanos. Cuídense Vale, mucho, pues, estamos en cuídense. contacto. Dios les bendiga. Vale. Que estén bien. Bendiciones para todos. Bendiciones. Saludos, Tapia. Un abrazo. Sale, Win. Nos vemos.